¿Qué tal, amigos de Latinoamérica? Bienvenidos a una nueva edición del podcast de IndyCar Latinos. Mi nombre es Matías Sánchez. Ya estamos en el programa número 12 y le doy la bienvenida a Soledad Fattori. ¿Qué tal, Soledad? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo estás? Y bienvenidos a todos los amigos de Latinoamérica que, como siempre, nos siguen en esta aventura que empezó ya por principio de temporada y que ya lleva 12 capítulos. Exactamente. Y ustedes aquí abajo están viendo a un señor que es una cara muy conocida prácticamente para la gente de Argentina y el resto de Latinoamérica. No necesita presentación, pero es la primera vez que lo tenemos aquí en nuestro podcast. Bienvenido, Ricardo Juncos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Mati? ¿Cómo estás, Sole? Un gusto estar con ustedes hoy. Bueno, la idea es contarle un poco a la gente. Esto nació como una iniciativa para que la gente conozca un poco más de la IndyCar. Habitualmente salís en muchísimos medios de Argentina, de otros países, pero hay cosas que no te preguntan, como por ejemplo, teniendo en cuenta, saquemos de lado que Agustín está debutando, pero en un fin de semana de carrera normal, ¿cómo se planifican esa hora y cuarto del viernes? ¿Cómo se planifican los 45 minutos de la mañana de una clasificación? Hablando de una carrera en autódromo, ¿qué nos podés contar? Básicamente se trabaja, primero generamos unos reportes previos a cada evento que tiene que ver con la historia anterior, ¿no? Con lo que pasó el año pasado, por ejemplo, con lo que fueron las situaciones. Eso se entrega anticipadamente a todo el grupo. Lo genera una persona del equipo, se distribuye para todos, entonces todos tienen el tiempo necesario para analizar lo que fue el fin de semana del año pasado, lo que vamos a tratar de lograr este año, distintas cuestiones de puesta a punto. Está el calendario del fin de semana, cómo va a estar el clima, por ejemplo, y la idea general del fin de semana. Entonces ya cuando llegamos al fin de semana tenemos una idea todos, inclusive el piloto, de con qué nos vamos a encontrar, características X, por ejemplo, en Toronto había un sector de la pista que había sido reasfaltada, por ejemplo, Road America reasfaltada completamente con respecto al año pasado, entonces obviamente hay que considerarlo. Pistas como Iowa, que es donde vamos a correr o donde entrenamos, no se tocó la pista en los últimos 20 años, diría yo, y cada vez está peor, por ejemplo. Entonces, bueno, distintas situaciones puntuales que te ayudan un montón ya cuando llegas al fin de semana para no tener sorpresas de nada. Eso que tiene que ver más o menos en líneas generales. Y después puntualmente, durante el fin de semana tenemos reuniones con los ingenieros, pura y exclusivamente de puesta a punto, que se hacen a la mañana, por ejemplo, del primer día. Después se hace una reunión posterior al entrenamiento. Generalmente son 2 reuniones por día, una antes de la sesión, que es de ingenieros, y una después de la sesión, que es para que cada ingeniero de cada auto cuenta al otro y al grupo qué pasó con su auto en particular, qué cambios se hicieron, por qué se hicieron, cuál fue el feedback del piloto, y etcétera. Y de esa manera todos están en la misma página. Después internamente los ingenieros se vuelven a juntar y entre ellos comentan las opciones con el director técnico que vamos a generar para la próxima salida a pista, considerando los feedback de ambos pilotos, considerando tratar de ser proactivo de cómo va a ser la pista. Y arriba de todo eso está la reunión con Chevrolet, que son los ingenieros de los motores, que también tenemos una por día con el grupo de ingenieros de Chevrolet. Esas reuniones vienen como 4 o 5 de ellos, más los 12 que somos nosotros, o sea que son reuniones no complejas, pero sí se discute todo lo que es la parte de mapas del motor, las opciones que tenemos, por qué cambiaron lo que cambiaron. Entonces uno empieza a entender del lado de Chevrolet qué se cambió, por qué, en qué va a afectar, si es en la primera, la segunda, la tercera. Pensar que es todo muy compleja la parte de la potencia, cómo entrega la potencia el motor, de qué manera y cambio por cambio. Vos podés customizar para el piloto muchas cosas que son preferenciales del piloto, algunas no, son directamente dictadas por Chevrolet. Entonces, básicamente eso tiene que ver con toda la dinámica del fin de semana y después hacen otras reuniones que tienen que ver con el crew chief de cada auto, que tiene que estar en sintonía con los cambios que se van a hacer para estar preparados en la pista para tener todo listo. Los amortiguadores, por ejemplo, lo mismo con la gente de amortiguadores y la goma con la gente de las gomas, que tiene que ver con la presión, con qué set vas a usar, qué número de set. Los sets se analizan todos primero, los 12 sets o 11 que tenemos y se eligen cuáles son los que teóricamente son mejores para clasificar, los que son peorcitos se ponen en la primera tanda, que tienen que ver con el diámetro, con la dureza, medidas muy específicamente con aparatos. Bueno, eso es para resumir un poquito lo que es la dinámica de un fin de semana. Claro, más que nada apuntando, Ricardo, al hecho de que no hay evoluciones técnicas, y de paso te traigo el tema de los costos también, que
hablamos en esta semana de los costos de un auto de IndyCar, al no haber esos desarrollos como hay en otras categorías, es muy limitado. Entonces, igualmente, sin esa limitación, como está todo, salen en una tanda y están todos los 27 autos en un segundo o un segundo y medio. Y es que eso es lo que tiene la categoría, Mati. O sea, la categoría es justamente eso, al ser el auto igual para todos, pero tener 4 áreas que no tienen reglamento, que son libres, lo hace muy difícil, ¿Cuáles mucho son? más difícil que otra categoría. ¿Cuáles son para la gente que no conoce de IndyCar? Bueno, el auto es igual para todos, construido por Dallara, ¿verdad? Pero después tenés los Garney, que son como unas L de carbono que se agregan a una Garney o Wickers, que se llama en inglés. Realmente no sé la palabra en español. Creo que le dicen Garney. Eso, por ejemplo, tiene un máximo de medida, pero vos podés usar para abajo lo que quieras. 20 milímetros, 19, 18, 17, lo podés sacar si querés, lo podés acortar. Entonces hay muchas libertades en cuanto a la aerodinámica que tienen que ver con esos Garney, que son elementos extras que se ponen dentro de las configuraciones básicas que te da Dallara, que tenés 3 o 4 combinatorias por componente. Y eso por reglamento no lo puedes tocar, pero sí podés jugar con los Garneys. Después tenés las barras estabilizadoras, son libres, tanto la delantera como trasera no tiene reglamento, podés usar el blade, ¿no? Que se llama, que es la cuchilla, el material que quieras, con las medidas que quieras. Los espirales son libres, los balancines de suspensión, que es el triángulo que conecta el push, que sostiene el auto para arriba, la barra de la suspensión, digamos, al amortiguador, está linkeado con un triángulo que pivotea en sí mismo. Eso se llama balancín, eso es libre también. Entonces puedes tener un balancín lineal, por ejemplo, que es 1 a 1, 1 milímetro de rueda, 1 milímetro de amortiguador, o podés tener progresivos, que en el primer momento que empieza a funcionar el balancín o moverse es 1 a 1, pero a medida que se empieza a mover, aumenta progresivamente la relación. Entonces, por ejemplo, una espiral de 1000 se convierte en una espiral de 1200 en determinada posición. Como es libre, podés jugar con eso, y el quinto componente, digamos, si se quiere, contando los Wickers, son los amortiguadores, que son totalmente libres, o sea, directamente no van a la técnica. Lo que está prohibido es no pueden estar controlados electrónicamente y no pueden estar conectados en sí mismos trasero con delantero. Esa es la limitación, pero después el amortiguador en sí mismo es completamente libre. Y como corremos en pistas tan rugosas, la tecnología que tiene IndyCar hoy en amortiguadores es superior al Fórmula 1. Porque el Fórmula 1 trabaja con la deriva de la goma, las pistas son mesas de pool, entonces la incidencia del amortiguador es mucho inferior a lo que es un IndyCar. Entonces el desarrollo prácticamente en Fórmula 1 lo usan en túnel de viento, en deriva de goma, en valores de aerodinámicos, más que nada, y en IndyCar es un poco al revés, un poco más de amortiguadores que la parte aerodinámica, que está bastante limitada. Pero esas son las cuestiones en cuanto a libertades técnicas para que la gente entienda. Justamente venimos de una pista, como fue Toronto, que tenía un montón de saltos, incluso generó varios incidentes ese tema de los saltos. ¿Cómo trabajan sabiendo que vamos de una pista que por ahí es más lisa a una que tiene más saltos? Tenés Indianápolis, por ejemplo, que es, no digo un billar, pero que es bastante, obviamente está en bastante mejores condiciones. ¿Cómo van trabajando esos cambios y cómo se van adaptando a cuando se encuentran en una pista, por ejemplo, como Toronto o como Detroit también, que tenía muchos saltos? Claro, pero si, por ejemplo, obviamente cambia la puesta a punto totalmente. Es increíble la diferencia del auto, por ejemplo, de pista al circuito callejero en varios sentidos. Primero, las alturas, porque al ser con tanto salto como Detroit o Toronto, no podés ir con la altura normal que vas en una pista como IndyGP, ponele, o Road America, que tenía asfalto nuevo. Claro. Esas pistas te permiten ir muchísimo más duro y muchísimo más bajo con el auto, con lo cual es una ventaja. Si vos pudieras ir lo más duro posible y lo más bajo es lo mejor. En estos casos tenés que ir al revés, tenés que ir alto y tenés que ir blando. Como estás blando, si no vas alto te pega el auto abajo. Si vas duro no puedes andar. Y al ir tan blando en algo tan rugoso, tenés que ir con unas alturas que ya tampoco funciona aerodinámicamente bien el auto. Entonces te vas a unos valores que te sacan de la ventana de lo que geométricamente sería lo óptimo. Entonces ahí entran a ver otros problemas que tenés que tratar de corregir, porque lo tenés que poner, porque no tenés opción, al auto en una ventana donde no va a funcionar bien en cuanto a la geometría de suspensión, que también tiene un montón de combinatorias. Por ejemplo, con respecto a un Fórmula 1 que fija la geometría, no la puedes tocar.
Acá tenés un montón de libertades. Cuando empezás a combinar, tenés creo que 100 combinatorias o más entre delantera y trasera. Imagínate cada una de estas combinatorias con un valor de amortiguador, con una comba, con una altura, con un reglaje de amortiguadores, bueno, con espirales. Y con 1 hora y media solamente para probar. Claro, claro. Entonces, claro, esa básicamente. Pero no solamente es distinto el auto de la pista con respecto a la pista callejera. Entre pista y pista también son extremadas las diferencias. O sea, lo que va en Barber no tiene nada que ver con Indy GP o con Mid-Ohio, por ejemplo. Y no va a tener nada que ver con Portland o Laguna. Cada pista en particular, si bien son más parecidos los setups entre sí mismos, digamos, entre pista y pista, son diferentes. Entre St. Pete y Detroit fue abismal también la diferencia. Obviamente el auto es más alto y más blando, pero no podés copiar. Vos querés ir con el auto que anduvo muy bien en Detroit a Toronto y te falta medio segundo. No te anda como te andaba en Toronto. Entonces, como que cada circuito callejero en particular tiene su secreto, su puesta a punto, y así lo mismo con las pistas comunes y lo mismo con los óvalos, porque los 4 óvalos del campeonato son muy distintos entre sí mismos. Con lo cual, y encima, le agrego un punto más, que la categoría te arma para cada pista una goma diferente. Entonces, la goma del circuito de Barber es distinta que la de Road America y es distinta que la de Mid-Ohio. Y cada óvalo tiene su goma también. Y encima, además de eso, la goma de Barber del año pasado va a ser distinta a la de este año que la del año pasado, y te mandan 10 días antes un reporte de lo que va a ser. O sea que es compleja la categoría en ese sentido. A mí me gusta porque, si bien es cerquita, obviamente las diferencias son mínimas. Si hiciste la pole en Barber el año pasado y pones el auto como iba, a la goma cambiar un poquito, capaz que en Barber ya no estás tan bien como el año pasado y otro equipo que no estaba tan bien pasa a estar bien. Entonces tenés que reaccionar en ese fin de semana tan corto, y el que tenga la destreza de entender mejor es el que va a andar mejor, y obviamente ahí los equipos de punta que tienen experiencia tienen la de ganar, ¿no? Ricardo, entonces, con todas estas variables que hay que nos comentás, estamos allá en el punto, estamos empezando la segunda mitad del año. ¿Por qué Palou se está destacando tantas carreras consecutivas y en tantos tipos de circuitos distintos? Ahora vamos a ver cómo le va en el óvalo corto de Iowa. Primero porque es un pilotazo, pero la diferencia en pilotos, lo decía Ayrton Senna, del mejor del mundo, de un distinto como Ayrton Senna, a Berger, ponerle cuando quieran, 2 décimas, 3 décimas, no hay más. O sea, ya es mucho entre un piloto muy, muy bueno y otro. Las diferencias, creo que es la suma de todo, ¿no? Como decía Enzo Ferrari, la suma de pequeñas cosas te hacen una gran diferencia. Creo que primero tiene la suerte del campeón, porque, por ejemplo, rompe la trompa y no solamente no lo paran con bandera negra, capaz que si estábamos nosotros en esa situación nos decían parar. La trompa le aguanta misteriosamente, porque le quedaba prácticamente una fracción de carbono y no se le cae la trompa. Tiene un cañón, porque obviamente hacen todo bien. La gente de Gigi Ganassi, equipo tope, están en una buena racha ya del año pasado, cuando metieron 5 autos en los 12 primeros en las 500 millas. Tienen un equipo de gente dedicado solamente a las 500 millas, que trabajan en el taller de un año al otro solamente en esos autos. Es muy difícil competirles. Y minimizan los errores, no es que tampoco tienen más. Fíjate que no hacen la pole. Dixon por ahí no te clasifica adelante. Palou tampoco, pero están en un promedio muy alto de errores. Es como yo siempre explico: jugás al tenis y vos sos muy bueno jugando al tenis y quizás sos mejor que tu oponente, pero te equivocás más que el otro. Terminás perdiendo el partido, porque se equivoca menos que vos, nada más. No es que quizás la performance, por eso nosotros casi hacíamos la pole el año pasado. Una vez la podemos hacer, pero 9 nos equivocamos. Ellos están siempre, constantemente prendidos, y creo que Palou obviamente entendió muy bien eso, como lo entendió Newgarden en su momento, y son pilotos que están en un nivel altísimo. Creo que Chip Ganassi realmente está haciendo todo muy bien, están motivados, entran en esa sintonía. Cuando les pasan 3, 4 cosas bien, que el equipo entero está motivado y tiene la suerte del campeón, y va a ser muy difícil de pararlo, porque están con todo. Fíjate, este fin de semana clasificó ahí nomás de nosotros 15 y el tipo termina segundo. Le salen bien las estrategias, es como todo, no parece como que son de otra categoría, pero bueno, es así, y no es común, lo que está pasando en IndyCar históricamente. No es común que haya un piloto que se corte así y tenga esa racha. Normalmente es mucho más diverso todo, ¿no? De hecho, nos remontábamos hace unos días atrás hablando, decíamos, ¿cuándo? Si tenemos que buscar otro piloto que hizo lo mismo, ¿quién es y cuándo? Y teníamos que llegar a Alex Zanardi en el 98,
que fue la gran racha después del campeonato del 97 para después saltar a la Fórmula 1. Pero fíjate que tenemos que hablar prácticamente de 25 años atrás para encontrar algo así. Y tampoco fue a Fórmula 1 y fue con Williams, si no me equivoco, Zanardi, y no hizo gran cosa tampoco. Yo digo, no es para quitarle mérito a Zanardi, que es un tremendo piloto, pero tampoco era un extremado campeón de eso que vos decís. Por eso te digo, cuando es la racha, cuando hacen todo bien, piloto, la mente puesta donde tiene que estar puesta. Sabemos que Palou es muy fuerte mentalmente. El año pasado, con todo el problema legal que tuvo, seguía ganando carreras. Hay una cosa de loco. Yo no sé cómo hacía. Realmente es muy, muy sólido psicológicamente Alex. Y eso es mérito de él, obviamente. Pero el equipo también realmente le está saliendo todo bien a Ganassi. Dixon lo mismo. Terminan siempre. Es como que minimizan los errores. Si te pones a pensar, Will Power se queda sin nafta faltando una vuelta, lo hacen entrar. Cometieron errores que vos decís, y bueno, y es Penske, y es Will Power, y bueno, eso te habla de lo difícil que es indicar. Rahal terminó con una situación catastrófica en las 500 millas, todo colapsado, y de alguna forma u otra se recuperaron, y mirá, a partir de ahora le tocaron esas pistas que van bien ellos, como Road America y como circuitos callejeros que a veces tienen buen setup, y mirá cómo se llevan una victoria y te das vuelta, ¿no? Es como que, y ahora capaz que van en racha positiva y ahí va. Creo que el nivel es tan alto que pasa mucho por eso, ¿no? Por la atención de detalles y minimizar los errores. Ricardo, ¿cómo ahora te traigo a este momento, mitad de año? Evidentemente lo de Agustín es un piloto de otro planeta, ¿no? Vos lo has dicho innumerable cantidad de veces. ¿Qué viste en él, más allá de aquella incursión en IMSA hace algunos años en Daytona? ¿Qué lo hace él diferente o qué podés comparar vos en función de los datos y en función de lo que él genera y el análisis técnico con otros pilotos y evidentemente está a la altura de todos los otros 26 que están en pista? Sí, sin duda. Vos pensás que yo ahora puedo cuantificar lo que antes era una percepción, ¿no? O sea, yo tenía ideas y lo conocí a Agustín personalmente, lo trajimos al simulador aquella vez, hicimos Daytona y me di cuenta de verlo, es esa percepción que a veces tengo medio inexplicable y no tenía dudas que es lo que es. De hecho, él sabe, porque yo hablé con él y le dije, una de las mejores, te va a caer muy bien el óvalo y la vas a romper en el óvalo. Y Agustín me decía, pero ¿qué decís? O sea, ¿basado en qué decís eso? Eso fue en enero. Y él hoy me lo dice, ¿te acordás que vos me decías? Y quiero que Agustín también se lo pregunta hoy, cómo yo sabía que él iba a andar también en los óvalos. No tengo cómo explicar esa parte, ¿ok? O sea, qué es lo que yo veo que estaba tan seguro de esto. Pero hoy lo puedo cuantificar y hoy puedo decir que los resultados que vemos es eso. Primero, el talento que tiene. Segundo, la dedicación que él le pone. La atención a detalles es increíble. Es un obsesionado con todo. Con el mínimo detalle del auto, de la posición de manejo de la butaca, de los sistemas, del análisis, de los sistemas que los mecánicos, el orden de que van a hacer las cosas. No se pierde un detalle de nada. Trabaja muy bien con los softwares. Es muy inteligente con eso. Entonces, desde una visión del piloto, él busca cosas en la data que por ahí el ingeniero no busca, o que la busca después, y entonces Agustín ya la vio, entonces te va para arriba, porque entre el ingeniero y él descubren cosas en 10 minutos que quizás sin tener el apoyo del piloto, que ningún piloto hace lo que hace Agustín, no lo vi nunca yo, te ayuda mucho y avanzar más rápido. Entonces, es un analítico, antes de las carreras llega muy preparado, porque analiza todo al detalle. Planeamos las posibilidades, obviamente a veces te sale bien, siempre aprendemos, nos quedamos cortos, siempre hay algo que pasa en la carrera que no habíamos contemplado, porque obviamente es muy difícil la categoría. Te puedo interrumpir, el domingo en la misma carrera, ¿él no te replanteó la estrategia cuando estaban en bandera amarilla? Lo que pasa es que él me plantea, es lo que nosotros estábamos analizando, lo que pasa es que él por ahí no sabe lo que está pasando en el Tamistán, y él dice, bueno, nosotros ya estábamos replanteados, pero en el momento de la amarilla faltaban 7 vueltas todavía. No, es imposible recuperar 7 vueltas. Y lo que parecía era que iba a ser una bandera amarilla corta, que iba a salir verde enseguida, con lo cual no había que parar. A medida que pasaban la amarilla y seguíamos en amarilla, te aumentan las chances de pensar en parar, obviamente arriesgando lo que Agustín quería. Nosotros lo estábamos contemplando. Él lo dice en la radio y queda como que Agustín, que entiendo porque él lo piensa, otro piloto no lo hace.
Agustín le da la capacidad para venir manejando y en esos momentos de la bandera amarilla es tan brillante él que él ya se pone en estratega y te tira cosas que son las que de hecho nosotros estábamos buscando, pero es muy raro que un piloto lo haga. Entonces eso obviamente te ayuda porque te da información. En este caso estábamos ya nosotros en esa misma sintonía y de hecho lo hicimos como lo hicieron otros. Fíjate que a medida que pasaban las banderas amarillas, las vueltas en bandera amarilla, más equipos sacaban las gomas a los pits para parar, sacando los que no lo hicieron y bueno, algunos tuvieron que parar faltando una vuelta. Nada. Una vuelta. Bueno, en el caso de Power se equivocaron con el número de gasolina porque él claramente podía haber hecho lo que hicimos nosotros y no sé si terminaba cuarto, pero terminaba quinto. Claro. Al hacer lo que hicieron le arruinaron, terminó por atrás. Lo que te quiero decir es que Penske inclusive se equivocó con Will Power. Es muy difícil lo que hay que hacer en esos momentos. Y el otro problema que tuvimos en Toronto, que la gente no sabe y que seguramente también Penske sufrió por lo mismo, es que se nos cortaba por una cuestión de indicar y de la comunicación con Internet, se nos cortaban todos los sistemas. Entonces había 2 o 3 vueltas que nosotros estábamos a ciegas, quedábamos sin valores ni de telemetría. Por momentos arrancaba la telemetría del motor y yo podía ver el puntito donde estaba Agustín. Olvídate saber diferencias ni toda la información que yo le tengo que dar. Entonces teníamos el sistema de relevo puesto también que se caía, pero no al mismo tiempo que el principal. Entonces era cuestión de ir cambiando las pantallas para tratar de tener algo. Era una locura. O sea, eso no se vio de afuera y la tuvimos muy complicada para poder decirle realmente lo que estaba pasando. ¿Me entendés? Y en qué posición de la pista está las gomas de los otros, porque te va cambiando permanentemente. Te sale un auto de los pits justo adelante o atrás. ¿Quién salió? Si está en vuelta de carrera o no, con qué goma salió. Y al no tener la data funcionando, a veces me lo comía eso. Tenía que estar mirando, decir que lo tenía cerca y a veces veía quién pasaba y tenía que decirle. Entonces, conclusión, esas son las cosas de Canapino que como piloto lo hacen muy completo, que yo nunca vi alguien tan dedicado y que pueda pensar tantas cosas arriba del auto. Una cosa que sí me sorprendió, por ejemplo, cuando Callum Ilott llega con nosotros, me sorprendió la parte como él podía acordarse en pista, una vez que para, los valores de los mapas de los motores, todas las cosas que el ingeniero le decía, él se lo acordaba. Muchas veces había que recordárselo y eso me llamó la atención en su momento porque no es muy común ver ese tipo de pilotos. Y yo tenía a Callum Ilott en ese momento como un distinto en eso. Bueno, vino Agustín y Callum Ilott quedó allá abajo, porque Agustín encima te maneja las computadoras, te entiende las estrategias, no se le pasa una, físicamente está muy bien, el tema del idioma, o sea, vos te das cuenta que él, más allá de lo que es como piloto, te sorprende por varias cosas externas a lo que tiene que ver el auto de carrera o un piloto de carreras, como el idioma, como esto que te estoy contando, así que bueno, es como que hoy, por eso digo, lo que antes era una percepción mía y confiaba en él sin saber mucho por qué, hoy puedo cuantificar y ver y tener una precisión más clara de los puntos donde Agustín Canapino es lo que es y hace la diferencia que hace, ¿no? Ricardo, venimos de una reestructuración del equipo hace una carrera atrás para arrancar, digamos, la segunda parte de la temporada. Y parece que está dando frutos. Por lo menos el fin de semana en Toronto las cosas fueron muy bien, más allá de la lluvia, más allá de que también podría haber sido un caos, y sin embargo no lo fue. ¿Podemos decir que estamos empezando a ver algunos frutos de esa reestructuración? Sí, yo creo que sí. Era una reestructuración que lamentablemente tuvimos que hacer. Cuando pasan este tipo de cosas, claramente queda en evidencia el error cometido de mi parte por ahí en elegir personas que no funcionaron como uno esperaba, o no se adaptaron al sistema, o por el motivo que sea, y tenés que hacer en la mitad de una temporada un cambio de estos, que fue cambiar al Performance Engineer del auto de Callum Ilott, que es una posición muy importante, y al ingeniero de pista de Agustín, que también son las 2 personas más importantes de una autocarrera, de un equipo. Pero la situación no daba para más, lo tuvimos que hacer, lo hice y con las pocas opciones que tuvimos, pero pude volver a posicionar en su totalidad al director técnico que había tenido problemas de salud, que cuando volvió al equipo se encontró con un montón de cosas fuera de control, producto de estas personas que hoy ya no están. Y ahora es como que tuvimos que recomponernos de eso. En Mid-Ohio ya se vio la mejora, que fue la primera vez. Y obviamente es difícil porque el cambio lo hice días antes de Mid-Ohio. Entonces, el ingeniero de Agustín, que es nuevo, tuvo que adaptarse de golpe a un equipo nuevo, con un sistema nuevo, y no es fácil. Y creo que lo hicimos relativamente bien. Y ya en Mid-Ohio mostramos, por ejemplo, Callum Ilott clasificando 6 décimas de la punta. ¿Sí?
décimo, imagínate. El año pasado quedamos a 4 décimas de McLaughlin, segundo quedamos en nuestro grupo. Hoy perdimos 2 décimas nomás con el año pasado, pero estábamos décimos. Imagínate lo que mejoraron todos, cómo se apretó la categoría. Pero no habíamos estado en todo el año tan cerca, 6 décimas en un grupo de la punta. Y en Toronto creo que estábamos sin duda para estar entre los 8 de adelante con los 2 autos, porque lamentablemente la gente no ve lo que nosotros vemos. En la segunda práctica tuvimos las rojas y muchos pilotos que salieron adelante y no pudimos mejorar. De hecho, Agustín Canapino hizo el mejor tiempo con las usadas. Cuando pusimos la nueva no pudimos mejorar. O sea que esas 8 décimas de Agustín contra goma nueva fue con la usada. Y tenés más de 4 décimas, medio segundo tenés de diferencia con la goma nueva, si la podés aprovechar. Con lo cual la diferencia real no eran 8 décimas, eran 3 décimas, 2 décimas como habíamos estado en un momento. Con lo cual, Calum Ailo lo mismo, la misma situación. Y después nos toca lluvia en la clasificación, pero si Agustín hubiera podido cruzar la bandera a cuadros medio segundo después, hubiera tenido esa vuelta extra que hubiera mejorado un montón. O sea que nosotros predecíamos con los 2 pilotos meternos entre los 2 realmente, inclusive antes de la lluvia. O sea, estábamos para estar ahí porque lo ves en la data, sabíamos los parciales, dónde estábamos con respecto a los mejores y dónde estábamos parados. Pero bueno, lamentablemente la situación de pista, por ahí no entender eso bien, cómo evaluás el gap que tenés para poder tirar una vuelta solo. Tenemos que mejorar muchas cosas, tanto mía como con la comunicación, y leer toda la situación en pista para mandarlo al auto en un hueco más lógico si se quiere. A veces te sale un auto adelante y te arruina la vuelta y no hay nada que hacer. Pero creo que en Toronto se vio esa diferencia y obviamente estoy muy contento con el cambio que se hizo. Como digo, más allá que no es lo correcto, lo lógico, no hubiera sido lo mejor, pero ante esa situación tuvimos que hacer lo que tuvimos que hacer y hoy estoy contento porque el cambio fue para mejoría y se vio demostrado en las últimas 2 carreras, sobre todo en Toronto, y espero que esto continúe. Así que creo que vamos por buen camino. Ricardo, estamos en mediados de julio. Normalmente la Indy en un mes y medio, publica ya el calendario del año que viene. Así que la pregunta va en 2 partes. Si ya tenés una fecha cierta de cuándo la categoría estaría anunciando realmente el 2024, y cómo está la situación de Argentina, porque te tenemos que preguntar a vos porque sos el referente de todo esto. Mira, es como decís vos, no desconozco el calendario, sí o sí va a ser anunciado antes de la última carrera de Laguna Seca, con lo cual eso es en septiembre al principio. Yo creo que en agosto la categoría debería estar anunciando más tarde en agosto. Yo desconozco la interna y cuáles son los contratos con las pistas o los promotores del año que viene. En el mix ese supongo que está Argentina en el medio. Lo que sí te puedo decir es que me junté en Toronto con la categoría, le presenté a ellos de la manera que yo haría el evento en Argentina si saliera. Ellos ahora tienen toda esa información. Ayuda muchísimo que Termas de Riondo tenga 8 veces el MotoGP ya de experiencia, porque es una carta ganadora, porque eso es la logística de eso debe ser más compleja que la IndyCar. Así que eso es un arma muy buena para que pesque, que confíe que vamos a hacer un evento que salga bien, que es un poco la duda que tiene. Termas de Riondo, Santiago del Estero, Argentina, son dudas, obviamente. ¿Por qué ahí la pista realmente es buena? Porque la fueron a ver y saben que la pista está. La duda es cómo lo vamos a hacer, de qué manera, en qué consiste el evento, con qué gente, la empresa logística. Bueno, porque Penske quiere asegurarse que si hacemos la carrera sea un éxito rotundo, pero la decisión la siguen teniendo ellos. Por eso te digo, yo hoy hay un 50% de que sí, un 50% de que no. Lo que sí sé es que ya no queda más de mi lado para hacer. La pelota está al lado de ellos y yo creo que teniendo que tomar la decisión y anunciar el 2024, no creo que más de agosto, estamos relativamente cerca de saber si es sí o no la carrera en Argentina. Y entonces a esperar y a cruzar los dedos ahora. Y a esperar porque no queda otra. No queda otra. Sí. Desconozco, te digo, un montón de cuestiones internas. Se ha hablado de Brasil, se ha hablado de México. No sé. De nuestro lado hicimos lo que pudimos, hicimos todo, hicimos la exhibición el año pasado, la gente fue, la gente reaccionó, como conté en su momento, gracias a todo el apoyo de la gente que se sumó y lo bien que salió todo, porque cumplimos
por encima de las expectativas todo lo que fue el evento el año pasado. Y gracias a eso hoy Agustín está arriba del auto. O sea, yo siempre lo dije y eso ayudó muchísimo, muchísimo a que se haya tomado esta decisión. Estoy trabajando obviamente para tratar de continuar, porque lo dije en su momento, una categoría tan difícil es muy injusto para cualquier piloto un año de chance. Tenés que tener por lo menos 2 o 3 años para ver dónde estás parado realmente. La categoría es muy difícil y lo estamos viendo con Pato Award, por ejemplo, y Herta, que son pilotos de primer nivel en su 5ª temporada con equipos de punta, que a veces no es tan fácil. Yo siempre lo digo. Entonces, si analizamos los primeros años de todos estos pilotos top, y lo incluyo a Callum Aylo, Vickey, Pato, Herta, McLaughlin, cómo le fue a ellos en su debut, lo incluyo a Grosjean, creo que Agustín Canapino está sorprendiendo a muchos. Y para mí anduvo mejor que muchos de ellos y ellos mismos se lo están reconociendo fin de semana. Con lo cual, yo no espero más nada de Agustín. Agustín ya superó las expectativas. No depende de él en este momento. Depende todo de nosotros, de lo que yo pueda hacer con Hollinger, de los resultados que podamos tener con el equipo en general de acá para adelante. Y en eso estoy trabajando a full, pero bueno, no es tan fácil, ¿no? Y quizá... bueno, tenemos que considerar que para el Rookie of the Year está Armstrong en Ganassi, que obviamente está en lo que hablábamos recién de Palou, está en un nivel superior. Pero ¿por qué no está tan lejos en puntos? Y tenemos 3 carreras en óvalo donde Armstrong no va a estar. Entonces quizás por ahí también ayude el hecho de que él pelee por el Rookie of the Year y por qué no lo gane. Y bueno, ¿no? Eso también le va a dar otro claro, vuelo a él también. Fíjate que en la primera tanda de ahora de Toronto, para que la gente entienda lo difícil que es esto, Blomqvist, que viene de ganarle a Verstappen, campeón del mundo indiscutido, uno de los mejores pilotos de la historia de la Fórmula 1, Blomqvist le ha ganado a Verstappen varias veces, inclusive el campeonato de F3. Piloto que ya probó muchísimas veces el IndyCar, porque ya probó para Michael Shank, ya se sabe que es el reemplazante de Castroneves el año que viene. Viene activo de la IMSA permanentemente, quedó a 2 segundos de Castroneves, su compañero de equipo, el primer outing en Toronto. Y Agustín Canapino quedó a 3 décimas de Callum Aylott, que es piloto extremadamente rápido su primera vez, pero Agustín viene de no correr en óvalo, o en open wheel, en auto de fórmula. Ahí nomás te das cuenta que lo que le pasa a Blomqvist es normal, no es que lo que no es normal es lo que está haciendo Agustín. Y por eso se lo reconocen. Y más allá de eso, en la primera tanda de entrenamientos quedó a 2 décimas más rápido que Armstrong, Agustín Canapino, con un Juncos Hollinger, no con un Chip Ganassi. Y Armstrong viene de 3 o 4 temporadas de F2. Entonces, claro, Armstrong después tiene de compañero a Palou, a Ericsson y a Dixon, nada más y nada menos, sigue con un Chip Ganassi y ya la segunda tanda en clasificación obviamente termina un poco más adelante que Agustín, pero no la tiene fácil Agustín en ese sentido a pelearle a Armstrong. Claro. Pero si analizás la primera tanda de todas de Agustín en Toronto y ya ser 2 décimas más rápido que Armstrong, te dices, wow, qué piloto. O sea, que lo que es normal es lo que le pasa a ellos, lo que le pasó a Blomqvist, que estaba en shock, lo viste la cara en el reportaje, claro, porque el tipo no entiende dónde se metió y es Blomqvist. Sí. Por eso creo que es mucho más meritorio cuando analizás todo esto, lo que está haciendo Agustín, y es lo que están viendo todos acá en Estados Unidos, que no se le puede pedir más. Realmente yo estoy impresionado como están todos, ¿no? Sí, incluso vos lo escuchás en la transmisión oficial de NBC y es increíble, nos reíamos el otro día, bien, no nos reíamos, decíamos, no hay transmisión donde no le dediquen por lo menos 3 o 4 minutos. Y lo miran y ahí está Canapino y cuando salva un semitrompo, y incluso la prensa especializada de allá está mirándolo ya con otros ojos. Al principio era un debutante más, hoy ya no es un debutante más, es a ver qué puede llegar a ser este talento que trajeron de Argentina con sus 15 títulos y todo lo que fuera, pero en autos con techo. Y ahora subiéndose a un auto que es completamente diferente a todo lo que él manejó en su vida. Claro. Y lo que pasa es que es un debutante más hasta que empieza a hacer cosas que ningún debutante hizo en su primer año. Claro. Esa es la realidad. Entonces, Scott McLaughlin dijo que recién ahora, y esta es su 3ª temporada, él se siente que físicamente está para lo que necesita un IndyCar. Recién ahora. Entonces, sabíamos que también eso. Entonces, es lo que decís vos. Creo que ahora ya se ganó su lugar, la gente ya lo mira con otros ojos, sigue siendo debutante, sigue aprendiendo. Ahora vamos a correr, por ejemplo, en Iowa, todo es distinto. Nashville va a ser otro callejero que él no conoce y los demás sí. Así que bueno, es cuestión de seguir
por el camino este. Como digo siempre, no se sabe qué va a pasar mañana, pero por lo menos de mi punto de vista, Brad Hollinger también está muy contento. Y bueno, trataremos de hacer lo posible, ¿no? Creo que necesitamos la suerte también, como todo. Creo que la suerte también uno la genera, creo eso, y hay que seguir por el camino que venimos, que las cosas por algo pasan y las cosas, si se tienen que dar, se van a dar. Ricardo, la última pregunta de mi parte, no sé si después Sole quiere preguntarte algo más. Respecto al año que viene, el tema de los motores nuevos, ¿ya está confirmado? ¿Va a ser así? Todavía quedan algún periodo de prueba. Sabemos que inclusive hay equipos que pueden tener, no digo ventaja, pero Penske tiene auto en Fórmula E, Andretti también, y quizás esa tecnología tienen gente ya adentro que la está manejando. Sí, eso es un hecho, es una realidad que va a ocurrir. No tiene que ver con el motor en sí mismo. Originalmente era el plan el motor y el motor eléctrico que va a ser utilizado para el push to pass. Este año que viene va a ser solamente la parte eléctrica del push to pass y el motor va a ser el mismo motor que tenemos ahora. Va a ser en una segunda etapa el motor porque aparentemente no se llegaba por tiempo a que los fabricantes de motores llegaran con eso. Y esto consiste en un capacitor que va en lo que es el cubrevolante del motor instalado ahí adentro, alrededor de la directa, digamos, entre la caja de cambio y el motor, el mismo bell housing que se llama, que es el cubremotor, cubrevolante, digamos. Ahí adentro va a haber un capacitor que acumula la energía eléctrica generada por los frenos y va a alimentar un motor eléctrico que va a estar conectado a la directa salida del motor, la directa de la caja. Y eso va a generar 150 caballos más de fuerza, que es más de lo que tiene el turbo ahora. El turbo le debe dar 70, 80 caballos en el momento del push to pass. Entonces, el año que viene el push to pass no va a ser más por turbo, sino que va a ser por este motor eléctrico y se te va a consumir la energía que te dura X cantidad de segundos y tenés que renovarla y regenerarla con los frenos. Básicamente en eso consiste esta tecnología. Es un hecho que va a salir, es un hecho que vamos a tener eso el año que viene. Lo que no hay es partes para todos o para todos los autos de todos los equipos. Cada equipo va a tener un auto garantido en noviembre. En octubre creo que van a estar todos los componentes para armarlo y tendremos la chance de probar 2 días con un auto solo, un piloto cada día de los que tengan esos. O sea, si vos tenés 4 pilotos, por ejemplo, serán 2 pilotos nada más, un auto por equipo. Y bueno, así se comenzará esta nueva era de híbrido, digamos, de lo que es la IndyCar. Y seguramente los equipos como Andretti, que tienen experiencia en Fórmula E, quizás tengan alguna ventaja, pero no sé porque es todo distinto. O sea, solamente un capacitor que no es por baterías como en la Fórmula E, claro. Es un capacitor que no es de litio, o sea, no contamina. La batería común de litio contamina muchísimo. No sé qué va a ser del planeta con tanta batería de litio después el día de mañana. Claro, porque por un lado no contamina, pero después tenemos todas las baterías de litio, que buena pregunta. En este caso es cero contaminación, son capacitores que acumulan pero no tienen litio, con lo cual es 100% verde, ¿no? Que es un poco de los objetivos de la IndyCar y es algo que está por encima, creo que hasta de la Fórmula 1 en ese sentido, que tiene que ver con esta idea de la IndyCar de las energías renovables, el combustible biodegradable, no sé qué usa ahora con Shell, y que las gomas vegetales, que son las gomas verdes, hechas con vegetales. Así que bueno, es otra apuesta más fuerte de IndyCar en ese sentido, pero a la respuesta, Mati, sí, es un hecho que vamos a ir con eso y obviamente eso trae un montón de cosas, ¿no? de complejidad en cuanto a la logística para equipos como nosotros yendo al año que viene con 5 autos que tenemos que actualizar, ¿no? O sea que el gran desafío va a ser trabajar entre septiembre y marzo cuando vuelva a arrancar la categoría. Sí, la ventaja es que la caja de cambio también cambia porque esto incrementa el peso, entonces ahora se va a bajar peso con la caja, con el bell housing, con el halo, va todo nuevo para tratar de bajar el peso del auto. Y todo este peso extra que tiene el auto atrás te cambia completamente los balances, entonces las puestas a punto van a cambiar, es como que hay que arrancar de vuelta y eso para nosotros, siendo equipo chico, para mí es una ventaja, porque toda esa diferencia que tiene Andretti, Penske, Ganassi o McLaren, de tanto que desarrollaron en los últimos años, es como que tienen que arrancar de vuelta y eso nivela la plataforma para todos. Así que bueno, por ahí es una ventaja para nosotros. Algo similar a lo que pasó con el Aeroscreen en el 2020, ¿no? Que esos kilos de más hicieron que se empareje todo y empiecen todos de cero al mismo tiempo. Exactamente, inclusive para los pilotos, fíjate lo que le costó a Will Power, a Dixon, a Newgarden al principio con el Halo, los chiquitos nuevos venían del Road to Indy andando más rápido que ellos, BK, Pato, todos ellos, y es como que los pilotos más veteranos de tantos años de manejar de una manera
les costó adaptarse a la nueva. Los pilotos debutantes buenos no tenían ningún preconcepto de nada y para ellos era todo nuevo, y creo que esa fue una de las causas o de las razones por las cuales vimos esa diferencia, que hoy ya está nivelada. Hoy ya tenés de vuelta Will Power, Dixon, Newgarden, de vuelta compitiendo por los puestos de adelante. Las mismas caras de siempre. Ricardo, muchísimas gracias por tu tiempo. No sé si Sole tiene alguna pregunta más, pero No, si no... simplemente agradecerte, Ricardo, por compartir estos minutos con nosotros y bueno, por explicar tantas cosas que a veces las vemos, pero no sabemos que están. Bueno, no, les agradezco por el tiempo. Creo que es importante también hablar de estas cosas que la gente no entiende, porque enriquece más y le da más valor por ahí, se aprecian un poco más las carreras cuando entienden la cantidad de condimentos que la IndyCar tiene, que son desconocidos y que inciden en el resultado de la carrera, como estrategia, las gomas, en el óvalo. Bueno, hay mil cosas para hablar también, y poco a poco la gente también va entendiendo más de esta categoría que es tan fascinante, que yo defendí por muchos años y que ahora es como que empieza a ser muy conocida, y todo esto creo que ayuda muchísimo. Así que bueno, les agradezco por la oportunidad de poder explicar todo esto. No, por favor, Ricardo, queda entonces el compromiso de acá, después de que termine el año y estés un poco más tranquilo, hablar de estos temas que han quedado, que son innumerables. Así Dale, que muchísimas gracias, Ricardo, un abrazo enorme rumbo a Indianápolis. Dale, muchas gracias, un saludo para todos. Gracias, Sole, nos vemos la próxima, una semana, viene Iowa. Exactamente, viene la doble fecha de Iowa, así que bueno, vamos a ver primero cómo anda el Junco Hollinger Racing y después cómo anda el resto en el doble óvalo. Muchas gracias a ustedes por su compañía. Gracias, Ricardo. Nos encontramos dentro de una semana aquí. Somos IndyCar Latinos.